Visita www.pulsodelsur.com. Y bueno, voy a dar puerta precisamente para de alguna manera entrar en una plática que me parece muy interesante y quiero de alguna manera agradecer precisamente a nuestro amigo el profesor Miguel Ángel Benítez. Hay que acercarnos un poquito más porque puedes mover para qué lado nomás si quieres acomodar. No, me refiero al micrófono para que te lo acomodes, profe. Y de alguna manera, sí, lo podemos poner de aquel lado y acercarte un poquito más. Hablar sobre un tema que ya ha hecho polémica en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y en el ámbito de lo local, ¿no? Acá con nosotros en la región, profe, como es el asunto de la reforma educativa, impacto, movimiento, pensamiento que está generando entre la sociedad. Aprecio mucho que nos acompañes en esta tarde, profesor Miguel Ángel. Muchas gracias, el agradecimiento es mío, licenciado Llamas, que reconozco y valoro el espacio que nos das para comentar y dialogar en torno a esta temática. A mí me gustaría, antes de entrar en tema, entrarle de lleno a este asunto, hacer una especie de preámbulo, ¿sí, señor? Un preámbulo muy breve. Es decir que, por ejemplo, en esta movilización, en este fenómeno social que está dando en nuestro país, ha habido un desprestigio a los profesores y a sus tradiciones pedagógicas, es decir, se ha desestimado el conocimiento y de la experiencia que tenemos los profesores. En este sentido, los medios de comunicación masivos, tú sabes, los del alto poder, el cuarto poder en México, sí, pues ha hecho una especie de estigmatización, es decir, nos está diciendo que los profesores somos vándalos, que los profesores utilizan cualquier otro tipo de términos, pues, para decir que los profesores no que dejan a los niños sin clases, claro, que cómo es posible que una gente tan preparada ande en paros y marchas y manifestaciones y cosas de ese tipo. Claro, ¿no? Que sí, incluso que hemos destrozado calles y centros, etcétera. Eso a mí me parece que no es otra cosa más que una guerra en contra del magisterio, ya que si uno revisa la reforma en su conjunto, lo que hay es una pretensión de subordinar el sistema educativo mexicano a organismos internacionales como es la OCDE, como es el Banco Mundial. En otras cosas también me parece que es fundamental explicar a la ciudadanía y a los colegas, pues que no es otra cosa más que la búsqueda de un modelo educativo empresarial, un modelo educativo pragmático, mercantilista, versus o que va en contra de una educación como bien común, de una educación como un derecho social básico. Entonces, en esa pugna, digamos, de interpretaciones ideológicas de la educación, meten al profesor pues en medio para decir, ahí está, miren, la educación pública no ha dado los resultados que esperamos, y luego entonces hay lineamientos de la OCDE y del Banco Mundial para decir, hagan esto, ¿no? Yo me refiero a una cita que hace Raquel Sosa, una investigadora de la UNAM, donde dice ella, es el más grave intento de desmantelar la educación pública en México. Es una frase que impone, es una frase que nos preocupa. Entonces, ya entrando en materia, licenciado, yo quisiera decirle a la ciudadanía que para poder revisar y para poder opinar en torno a la reforma, es necesario conocer y profundizar en algunos documentos básicos que circulan en las redes, que circulan en el diario oficial, que circulan, digamos, son documentos, decretos y documentos oficiales. Por ejemplo, el primero de ellos que me gustaría comentar a la gente es el que se refiere a este acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de las escuelas de educación básica. Sí, sí. Es un documento que pueden bajar de la red, es un documento oficial de la OCDE. Entre otras cosas, lo que hace son 15 recomendaciones para México, para mejorar la calidad educativa. Y si uno revisa este documento en sus 15 recomendaciones, lo que uno encuentra es una copia reflejada en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Yo me voy a referir solamente a una, porque no se trata de venir a leer. Sí. Me voy a referir a la recomendación número 8 que hace la OCDE. Dice, evaluar para ayudar a mejorar. Y entre otras cosas dice que los docentes que presenten un bajo desempeño en forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. Entonces, ¿esto a qué suena?
suena el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Me refiero a otro, por ejemplo, crear periodos de inducción y prueba a los docentes de nuevo ingreso. ¿A qué suena? A lo que está reflejado en la Ley General del Servicio Profesional Docente de los nuevos profesores para incorporarse al servicio. Entonces, así como estos dos ejemplos que les doy, en el documento se establecen 15, que si uno va sí, relacionándolos con la Ley General del Servicio Profesional Docente, uno encuentra más bien como una especie de copy-paste, una especie de copiar y pegar, porque incluso hasta puede ver párrafos, frases completas que están reflejadas en el servicio, en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Otro de los documentos que no debemos de perder de vista y que todo el público lo puede saber, e incluso suena mucho en las noticias, es el mentado Pacto por México. Es un documento que también, digamos, podemos tener acceso cualquier ciudadano, y yo me voy a referir esencialmente al punto 1.3, que es en donde se marca la educación de calidad y con equidad. Es decir, aquí se maneja pues cómo el Estado mexicano pretende la reforma educativa. Es decir, el Pacto por México lo que provoca es la reforma al artículo 3º constitucional, y entre otras cosas, pues uno puede ver o puede uno leer en ese pacto, por ejemplo, la autonomía de la gestión de las escuelas, este asunto que ha también sonado del por qué los profesores le decimos a los padres de familia que los principales, digamos, que van a pagar la factura de esta reforma son los propios padres de familia, porque en el Pacto por México, desde que se firma, es como el compromiso 9, dice que se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas van a ser autónomas para gestionar, dice aquí, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que los alumnos, maestros, padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de problemas. ¿Esto qué significa? Significa que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, hay que pagar los servicios básicos, hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar los equipamientos de las escuelas. ¿A costo de qué? A costo de una gestión autónoma de las escuelas, y que en otras palabras implica las mentadas cuotas, los mentados pagos. Dicho en otras palabras. Dicho en otras palabras, pues. Entonces, este compromiso que se da en el Pacto por México se refleja, porque alguien puede decir, bueno, es solamente un acuerdo, ¿no? Está reflejado en la reforma. Aquí está el decreto que cualquier persona también puede bajar de la red, el decreto por el que se reforman el artículo 3º constitucional y vienen las fracciones. Y yo me quiero referir específicamente a esto que acabo de comentar, porque me parece que los padres de familia deben estar enterados en el transitorio, fracción tercera del transitorio quinto, de la reforma del artículo 3º constitucional. Aquí dice exactamente lo que dice el Pacto por México. Dice: fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación. Es decir, lo que hacen es trasladar el acuerdo del Pacto por México a nivel constitucional. Entonces, este es un asunto que no es, por eso yo decía, no es un asunto menor. El hecho de que los profesores nos estemos manifestando y estemos dando a conocer cuáles son los motivos de nuestras preocupaciones. De la reforma al artículo 3º aparece el documento que tiene que ver con la Ley General de Educación. Esa es la primera de las leyes secundarias de las que tanto se habla también en los medios, y que no nos dice otra cosa más que la que emana del artículo 3º. Exactamente. Sí. Entonces, padre de familia, el profesor que tiene acceso a estos documentos se dará cuenta que no es una mentira. Es decir, cuando nos preguntan ¿en qué se afecta? Bueno, pues nosotros decimos, es que nos están afectando, porque los profesores no vamos a tener, digamos, la capacidad económica ni de gestión para resolver todos los problemas de la escuela. Es decir, el Estado tiene una obligación y precisamente por eso retoma la Rectoría de la Educación, precisamente porque es quien debe estar impulsando la mejora de las escuelas, la mejora de los contextos, la mejora de las capacitaciones, la mejora de buenos profesores, claro, pero sobre todo las cuestiones económicas que devienen de ello.
Otro de los documentos que también se pueden revisar en el Diario Oficial de la Federación es el que se refiere a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En esto, ¿qué encontramos de interesante? Encontramos de interesante que ahora la Secretaría de Educación Pública va a tener que pedirle al INE los parámetros, los indicadores de evaluación. Es decir, la Secretaría solamente va a servir como un escaparate, digamos administrativo, y el INE será el facultado para emitir los parámetros, los indicadores de evaluación para los profesores, la elaboración de instrumentos y la evaluación y el uso de la información que emana, y que tiene que ver pues con esto que estamos trabajando. Y quiero aterrizar, licenciado, porque me parece que este es el motivo de la razón. Una de las leyes que más se ha discutido y que es la que está más en los medios es esta última ley que se llama Ley General de Servicio Profesional Docente. Hace unos días que hemos participado en las diferentes manifestaciones, digamos en paros, en las marchas, en los esquemas de lucha que propone la CENTE y que ahora se convierte en movimiento magisterial, precisamente porque no necesariamente los profesores que se nos manifestamos pertenecemos a una u otra corriente. En este momento se está abriendo... Y hay una suma, vamos. Hay una suma, claro, una suma. De corrientes o pensamientos magisteriales. Así es. Y tú lo dijiste hace un rato muy atinadamente, nos está cayendo tal vez el 20 ya tarde porque las leyes están promulgadas, porque las leyes ya están, digamos, ya vigentes, y luego entonces ahora de lo que se trata es de tumbarlas, pues como un proceso de rebote, y ahí es donde empieza a recrudecerse pues las posiciones tanto del gobierno como del movimiento magisterial. Me quiero referir específicamente a cuáles son las implicaciones de esta ley para los profesores, y voy a hacer muy específico también a efecto de lo que implica para las escuelas normales, que poco se ha discutido sobre ello. Aparentemente las escuelas normales estamos fuera del impacto de la ley, porque la ley está establecida para educación básica y educación media, no maneja en absoluto las escuelas de educación superior. Sin embargo, en una plática que tuvimos con el diputado Flemate, yo le hacía ver que varios artículos de esta reforma impactan en las escuelas normales. Por ejemplo, me voy a referir a la fracción octava del artículo cuarto de la ley. En la fracción octava del artículo cuarto de la ley habla de la definición de lo que se entiende en esta ley por nombramiento. Y cuando dice que el nombramiento es el documento que expide la autoridad educativa, en tres tipos de nombramiento. Se le llama un nombramiento provisional al nombramiento que cubre una vacante temporal menor a 6 meses. Se le llama nombramiento por tiempo fijo al nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido, es decir, 1 año, 2 años. La autoridad va a decir por cuánto tiempo. Y se le llama nombramiento definitivo, dice el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta ley. En otras palabras, lo definitivo queda indefinido, es decir, desaparecen las altas en propiedad en las plazas. Ahora, ¿qué impacto tiene esta definición? Bueno, primeramente hay una incertidumbre laboral. Nadie puede tener la certidumbre de tener seguridad laboral. Es decir, ¿qué impacto social tiene? Yo reconozco, y no me alcanzaría el tiempo para enumerar las personas, las familias que se han beneficiado cuando uno de sus hijos o alguno de sus familiares logra una plaza. Es decir, el tener una plaza base, tener un salario fijo, tener unas prestaciones, digamos, más o menos ordinarias, le da seguridad a las personas. Certidumbre, sí, claro. Certidumbre, expectativa, incluso se atreve uno a acceder a créditos de vivienda, acceder a créditos de automóviles, acceder a créditos de diferentes tipos, precisamente porque cuenta uno con la seguridad laboral. Cuando a uno le dicen, tú ya no vas a tener un nombramiento definitivo, que más bien es indeterminado, dice aquí la ley, entonces tampoco puedes generar altas expectativas de tu profesión. Entonces, ¿cuántas familias, pues yo insisto, se han mejorado su calidad de vida a partir de que cuentan con salarios fijos, con plazas de base? Porque genera un piso, ¿no? Genera un piso y genera una expectativa de vida elevada. ¿Qué implica para las escuelas normales? Pues que próximos años los estudiantes egresados del nivel medio superior no van a ver en la escuela normal una posibilidad de obtener un empleo. Van a decir, bueno, pues lo mismo me da estar en la normal que irme a
a una escuela patito, porque hay muchas escuelas patito. Sí, claro. Mejor me voy a una escuela patito y logro en menor tiempo una carrera y entonces busco chamba, porque al final de cuentas a eso se traduce. Entonces, las escuelas normales pues vamos a estar en el riesgo de no tener oferta, no tener demanda, más bien no tener demanda educativa. Me refiero también a la fracción 25ª de este mismo artículo, donde se define qué se entiende por personal docente. Ojo, aquí va a ser muy importante. Primero, personal docente implica qué se entiende por el nuevo profesor. O sea, si esta ley está siendo vigente, bueno, entonces, ¿quién va a ser el personal docente? Dice que es el profesional de la educación básica y media superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y en consecuencia es responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo imagino que a partir de esto, las escuelas normales vamos a formar profesores que solo se dediquen al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se enclaustren en su aula, que se dediquen solo a desarrollar los contenidos y los programas educativos y se olviden del impacto social, es decir, nos olvidemos de la cultura, del deporte, de las artes, del servicio social, de la mejora de la escuela. De todo lo que rodea y engloba. Que todo lo que rodea una educación integral, porque además el artículo 3º constitucional habla de una educación integral. Y entonces se reduce que el personal docente, una de sus funciones será solo la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo van a evaluar en función de esos resultados, porque lo van a evaluar en función de eso que haga en el aula. Entonces el profesor va a decir, no, pues yo prefiero, en lugar de ponerme a hacer una kermés o una rifa o organizar un acto cívico, pues yo mejor prefiero dedicarme a trabajar con los muchachos, con mis alumnos, que no es malo, que no es mala la idea, claro, pero queda trunca esta idea de integralidad de la educativa, ¿no? Profesor, yo quisiera que le pusiéramos más canicas al asunto, o más piedritas en el sentido pues de la gente que nos está escuchando, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué los maestros marchan? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué están en contra? ¿Qué los maestros no saben? ¿Qué los maestros tienen miedo a una certificación, a una aplicación de exámenes? ¿Cuál es el fondo de esto? Así con piedritas, como decimos. Claro que ¿Qué sí. es lo que está pasando? El problema de fondo es que en la ley hay 2 capítulos que son los que de hecho han hecho mella, ¿no? El asunto de la permanencia en el servicio. Eso le está pegando muy duro a los profesores, porque la permanencia de servicio, como ya lo dije desde el principio, ya no hay seguridad laboral, porque aunque hay... ¿Las mentadas bases o plazas? Claro, porque los nombramientos ya no van a ser de base, ¿sí? Y podrían algunos maestros o incluso autoridades contradecirme diciendo, es que ahorita los maestros tienen base. Sí, pero también dice en este capítulo, el artículo 53, que los profesores serán sometidos a evaluaciones permanentes. Y también dice, y como lo dice la OCDE, si el profesor en esas 3 evaluaciones que se le hagan a lo largo de 3 años, 4 años, dice la ley, si no demuestra los conocimientos que el examen le apliquen, el maestro será dado de baja. Pero le agregaron un transitorio que dice, no lo vamos a quitar de su escuela, lo vamos a cambiar de puesto. En otras palabras, un profesor va a ser sometido a una primera evaluación. Según los resultados de su evaluación, el profesor va a ser sujeto de un curso de capacitación, que ya conocemos los cursos de capacitación de la Secretaría, también hay que decirlo. ¿Son deficientes? Deficientes, de cascada, es decir, alguien va y toma el curso y luego después lo reproduce y lo reproduce. Es el teléfono descompuesto. Al último, los profesores estamos tomando cursos, digamos, nada más de ley. ¿Pero puede ser que el maestro le tenga miedo a la evaluación? No le tiene miedo a la evaluación, los profesores no le tenemos miedo a la evaluación. Es decir, estamos a favor de la evaluación, pero tampoco hay que decir que va a ser el boom porque los maestros ya han sido evaluados. ¿Cuántos años tiene carrera magisterial? Carrera magisterial viene desde el 92, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Es una forma de evaluación, ¿verdad? Y desde entonces estableció carrera magisterial y están evaluándose año con año. Entonces no digamos que no se han evaluado los profesores. El asunto de la RIEMS también, de la reforma. Exactamente, y, los profesores no le tenemos miedo a la evaluación. ¿No? Sí. El asunto es la evaluación para qué, licenciado. Te voy a evaluar, pero ¿para qué te voy a evaluar? Te voy a evaluar para tener yo un diagnóstico claro de la educación y luego hacer un plan de mejora para ello, o bien te voy a evaluar para ir recortando
como ya tengo muchos profesores, como ya tengo pocos alumnos, etcétera, hay un recorte, porque lo que dice la ley es, si después de la tercera evaluación resulta resultados ineficientes, dicen, los que están ahorita ya con plaza base no los vamos a correr, pero los vamos a cambiar de función. Ojo, ¿qué va a pasar? Imagínate un profesor, el estigma que se crea de un profesor que se reprobó los 3 exámenes. Y estoy hablando de exámenes escritos, porque luego la gente puede pensar que es un examen, digamos, práctico. Yo conozco muchos profesores muy buenos en la práctica que no han aprobado un examen de carrera magisterial. Ahora, ¿el profesor es malo? No es malo, es bueno en su práctica, es bueno en las escuelas, se involucra con la comunidad, incluso la comunidad lo reconoce como buen profesor, sin embargo no aprueba los exámenes. ¿Qué va a suceder? Que va a haber muchos maestros que van a reprobar los exámenes y lo van a estigmatizar como mal profesor. Entonces ese mal profesor, dicen, te vamos a ubicar en el servicio público federal. ¿Te imaginas un ayuntamiento contratando profesores reprobados? O sea, es decir, se va a crear una imagen muy despectiva de los profesores que van a estar en esa circunstancia. Entonces no se genera de ninguna manera una mejora de la profesión docente, más bien al contrario, se genera la idea de que hay malos profesores, de que no merecen ser contratados. Aparte de que en nuestro país tenemos muchos problemas de trabajo, o sea, ¿en dónde van a ubicar tanta gente? Alguien decía, por un dato que dio Chaufet, de que en un primer momento iban a hacer 200,000 los profesores que van a ir para afuera. Bueno, ¿dónde se van a ubicar 200,000 plazas en el servicio público federal? Si de por sí hay... ¿Tú crees, por ejemplo, que esto sí es una estrategia pues, para bajar el asunto de los maestros, de las plazas, de quitar muchos maestros de ese sector? Mira, en el fondo yo creo que lo que se trata es de amenazar a los profesores, y si no sacas buenos resultados, si no elevamos los resultados en PISA, si no elevamos los resultados en Scale o en Excel, los exámenes de que se aplica, sobre todo en PISA, que se aplica en sexto y en tercero de secundaria, que son los que la OCDE mide a nivel internacional en matemáticas, ciencias y español. Entonces dice, si no lo logramos, entonces tú no sirves. El problema es que están culpando al profesor. No se está viendo la escuela en su conjunto, las escuelas, los contextos, las poblaciones, las condiciones en que trabajan los profesores. Entonces, en el fondo, lo que yo creo es que es un linchamiento a la labor docente, porque nos están echando la responsabilidad como si nosotros fuéramos los únicos agentes responsables del proceso educativo. Entonces, a mí me parece que a los profesores, con la evaluación, es una evaluación para limitar la continuidad en el servicio. Eso sí lo pienso. Finalmente, las manifestaciones siguen, van a continuar. Desde tu perspectiva deben de apoyarse, son legítimas. ¿Y qué pasó con el asunto? Que esto tiene mucho tiempo, desde que se anunció la reforma y luego hubo un movimiento y luego se analiza donde tenía que ser, en el caso del Poder Legislativo, se desarrolla, se aprueba, se promulga, en fin, todo lo demás, y entonces despiertan los maestros. Bueno, no olvidemos que los contextos se tienen que leer también. ¿Cómo se aprobaron las leyes secundarias? Todos sabemos que se aprobaron en las rodillas, es decir, de un día para otro, en un día sacaron la propuesta y la firmaron los diputados y los senadores. Es decir, hay un acuerdo entre los poderes de la Unión, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, se pusieron de acuerdo y entonces dijeron, se tienen que aprobar. De tal manera que hay diputados que también han dicho que nunca leyeron la reforma, o sea, nunca leyeron la ley. Nunca, nada más dieron el voto, ¿no? El voto. Luego entonces esa reforma pues genera a nivel nacional una movilización que originalmente fue impulsada por la CENTE y que después se fueron agregando secciones sindicales que pues participaban en el otro campo, en el campo del CENTE, ¿no? del sindicato institucional, y que esto ha generado en los estados la participación también. Por eso ahora ya le llamamos movimiento magisterial, es decir, ya no se trata de decir es el movimiento democrático de Zacatecas, ahora es un movimiento magisterial, nos incumbe a todos. Y en esa movilización, licenciado, también te comento que se han involucrado estudiantes, normalistas, se han integrado otros sectores de la sociedad, padres de familia incluso, que ven reflejados sus intereses en estas leyes y que desde mi punto de vista he participado en algunas y yo veo que hay una cerrazón, y te lo digo con mucha tristeza, porque al final de cuentas no veo por dónde este choque va a derivar.
En la marcha anterior que estuvimos en Zacatecas hubo una mesa negociadora. El planteamiento central de este movimiento magisterial es que haya un diálogo directo con el gobernador. El gobernador no ha querido dialogar con el movimiento porque dice que no es el institucional, pues. Nos manda al secretario de Gobernación y al secretario de Educación en la mesa de negociaciones y no llegan a ningún acuerdo, es decir, las posturas están cerradas, tanto el gobierno del Estado como el movimiento, nadie quiere ceder en dónde. Ahora, los profesores que piden, primero, no represión. Segundo, que se le dé marcha atrás a descuentos y demás, que tiene que ver con la represión. Se pide también que haya modificaciones a la ley, la derogación de la ley, si no en su conjunto, sí en los artículos en donde se ven afectados, sobre todo la definitividad de las plazas, ¿no? Es decir, que haya garantías, como lo han hecho en otros estados. Mira, está el estado de Quintana Roo, ¿no? Que ha firmado una minuta en donde el gobierno del estado se compromete a publicar en su diario oficial que ciertos artículos van a ser modificados, es decir, para garantizarle al profesor que no van a ser afectados sus derechos. Ahora dice el gobierno, es que ustedes están entendiendo mal la ley, están garantizados sus derechos. Bueno, que lo digan. Así es. Es decir, la ley no lo dice. La ley solamente dice cuáles son los efectos y no pasan los exámenes. Profesor, de un 100% de maestros, ¿qué porcentaje se ha sumado ahí? Porque vemos hoy Claro. gente que no está identificada con el movimiento democrático, con la izquierda, por decirlo de alguna manera, pero sí mucha gente progresista. Yo vi, por ejemplo, gente que normalmente pertenecía al CENTE y hoy están apoyando a la CENTE, Claro. de alguna manera. ¿Ustedes qué proporción creen, de acuerdo al movimiento que se tiene ya de maestros que estén apoyando este movimiento en contra de la reforma educativa? Claro que sí. Mira, las cifras son muy difíciles de manejar, los medios manejan unas, nosotros otras, el gobierno otras. Sin embargo, te debo decir que la marcha anterior, no del miércoles, la otra, sí hubo una participación aproximada de unos 13,000 a 15,000 profesores. Es decir, hay el grueso de los profesores en Zacatecas son de 18,000. 18,000 somos de trabajadores de la educación. Pues, Eso quiere decir que más del 50% Sí. está apoyando ya. Está apoyando. Y me atrevo a decir que va a crecer porque eso fue lo que se reflejó en la marcha. Claro. Pero si contamos las escuelas paradas, las escuelas que, digamos, se quedaron en su trinchera, incluso hubo escuelas que publicaron, estamos trabajando pero bajo protesta. Así es. Es decir, si sumas, digamos, las inconformidades, el grueso de la inconformidad, estamos hablando de un alto porcentaje de trabajadores de la educación que se han sumado. Se está convocando para el próximo 2 de octubre a una nueva manifestación, pero en esta manifestación ya se van a agregar padres de familia, mineros, aguas, normales, es decir, va a ser una mega marcha y yo creo que sí van a superar. Simultáneamente en los estados está pasando lo mismo. Incluso se van a dividir en contingentes y en algún momento se va a coincidir en la manifestación. Yo esperaría que el gobierno del estado, el gobierno federal, de veras contabilice el impacto, ¿no? Contabilice el impacto, porque no solamente hay pérdidas con los paros, sino también hay dignidad, también hay una especie de, ¿cómo te dijera?, de falta de claridad. Yo digo, si de veras no afecta, pues que lo digan. Así Es decir, que se escriba, que así como ponen transitorios, así como, bueno, pues que la Comisión de Educación se siente y diga, en esta parte vamos a modificarle y vamos a decir, los profesores van a tener garantizados sus derechos, lo que tenga que decir, que lo digan, y con eso yo estoy seguro que el magisterio se repliega a sus centros de trabajo y a trabajar y a evaluarse y a seguir manejando los Muy bien. planes. Profesor, aprecio mucho la visita y mucho que hablar en ese sentido. Ojalá y la gente que nos está viendo tome en cuenta estos puntos de vista, ¿no? Muchas gracias, licenciado, y te agradezco a ti y ahora sí que a tu empresa, que me parece muy importante la facilidad y los espacios que nos brindes. Muy bien, ahí tiene usted al maestro Miguel Ángel Benítez, quien hoy nos habló sobre este tema tan interesante, la reforma educativa, su impacto, lo que está pasando y bueno, la óptica que sin duda alguna ellos tienen. Visita www.pulsodelsur.com.